Bienvenidos al siguiente webinar que el Instituto Nacional de Salud Pública de México ha organizado y que se titula Seguridad Alimentaria y COVID-19. Este seminario a distancia es más que pertinente, dado que en esta misma semana se difundió el reporte sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020, y donde el principal hallazgo es que durante el año 2019, 47.7 millones de personas en América Latina y el Caribe sufrieron hambre. Es decir, no pudieron consumir las calorías suficientes para llevar una vida activa y saludable. A este respecto, el hambre como un indicador poblacional de seguridad alimentaria y nutrición se ha incrementado en la región de América Latina y el Caribe por quinto año consecutivo. A decir por los responsables de este reporte de la Organización de las Naciones Unidas, las cifras de hambre en el año 2019 son terribles, como también lo es el pronóstico para el año 2030. Con el impacto de la pandemia de la COVID-19, la realidad será peor que la que se proyecta en este reporte, por lo que es necesaria una respuesta social organizada para enfrentar esta enorme calamidad que incluya la participación de los gobiernos, del sector privado, la sociedad civil y las organizaciones multilaterales. Esta es la importancia del contexto de este seminario y que cuenta con la participación de 3 líderes de opinión mundial en esta área del conocimiento. Los voy a nombrar en orden de su aparición en este seminario. Los doctores Rafael Pérez Escamilla, quien es profesor titular de Salud Pública de la Universidad de Yale, donde es director de la Oficina de Salud Global y Prácticas en Salud Pública. La doctora Verónica Boero, quien es miembro de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y el doctor Hugo Melgar Quiñones, quien es profesor de Seguridad Alimentaria Mundial en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. A nombre del Instituto Nacional de Salud Pública les agradecemos su invaluable participación y le dejo la coordinación y moderación de este seminario a la doctora Teresa Chama Levy, quien es directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública y experta internacional también en el tema de inseguridad alimentaria. Muchas gracias al doctor Eduardo Lascano y buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este webinar sobre seguridad alimentaria y COVID. El problema de inseguridad alimentaria que ha enfrentado el mundo afecta a 1/3 de la población mundial y hoy se ve especialmente agravado por la pandemia del SARS-CoV-2. Según el informe de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020, SOFI por sus siglas en inglés, que ya mencionó previamente el doctor Eduardo Lascano, informa que aunque en la región de África es donde se observan los niveles más altos de inseguridad alimentaria total, en América Latina y el Caribe es donde la inseguridad alimentaria está aumentando más rápidamente, puesto que entre 2014 y el 2019 creció del 22.9% a 31.7%. Este aumento sobre todo se ha dado en el área de América del Sur. El 9% de la población regional sufre inseguridad alimentaria grave, lo que significa que las personas se han quedado sin alimentos y en el peor de los casos pasan un día o varios días sin comer. Asimismo, casi 1/3 de los habitantes de la región de Latinoamérica y el Caribe, alrededor de 205 millones de personas, viven en condiciones de inseguridad alimentaria moderada, que esto ocurre cuando las personas enfrentan la incertidumbre en su capacidad de obtener alimentos y se ven obligadas a reducir la cantidad o calidad de los alimentos que consumen. Este mismo informe alerta sobre el aumento de la obesidad, que constituye un serio problema de salud pública, ya que incrementa el riesgo de enfermedades no transmisibles, tanto en niños como en los adultos.
El 7.5% de los menores de 5 años en la región viven con sobrepeso, cifra significativamente mayor que el promedio mundial, que es de 5.6%. Hay una evaluación preliminar que sugiere que la pandemia de la enfermedad por COVID-19 puede añadir entre 83 y 132 millones de personas al número total de personas subalimentadas en el mundo en 2020, en función de la hipótesis de crecimiento económico. En el caso de México, les quiero mencionar que los datos de la EnSalud 2018-19 refieren que el 55.5% de las personas padecen inseguridad alimentaria en cualquiera de sus formas, el 32.8% de manera leve, 14.1% inseguridad moderada y 8.6% inseguridad severa, lo cual representa a 18.352.000 hogares con algún grado de inseguridad alimentaria, en un país donde el 14.2% de los niños padecen baja talla. Que esto de 14.2 implica 1.383.000 niños con retraso en crecimiento. Y por otro lado, 6.8% de niños con sobrepeso u obesidad. Y en el lado contrario, en los adultos encontramos que el 75% de los adultos en México padecen sobrepeso y obesidad. Ante el COVID, vemos venir que esta situación se agrava y una encuesta telefónica que recientemente presentamos, la en SARS-CoV-2 en México, refiere que una tercera parte de la población tiene preocupación porque se le terminen los alimentos. El 27% poca variedad de alimentos y una quinta parte empezó a comer menos por preocupación a que se le acaben los alimentos y los consumen de manera reducida. Ante estas cifras tan impactantes, el día de hoy contamos en este webinar con ponentes de primer orden a nivel mundial en el tema. Permítanme presentarles brevemente, es muy larga su historia académica, a nuestros ponentes. Primero, la bioestadística Verónica Boero. Verónica es estadística en el equipo de estadísticas de alimentos y nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Se une a la FAO en el 2012 como estadística regional para América Latina y el Caribe, cargo que ocupó hasta su traslado en octubre del 2019 a Roma. Sus principales áreas de especialización son sistemas de recopilación de datos y el análisis estadístico en el área de seguridad alimentaria y agricultura. Tiene una maestría en filosofía en estadística y licenciatura en ciencias con honores en grados en estadística, ambos en la Universidad Nacional de Australia. Nuestro siguiente ponente es el doctor Rafael Pérez Escamilla. El doctor Pérez Escamilla es titular de Salud Pública en la Universidad de Yale, donde dirige la Oficina de Salud Global y la Oficina de Prácticas de Salud Pública. Su trabajo ha contribuido a mejorar las políticas y programas de nutrición materno-infantil, seguridad alimentaria y desarrollo infantil temprano alrededor del mundo. Él se tituló como ingeniero químico en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y obtuvo maestría en ciencias de alimentos, doctorado en nutrición y postdoctorado en desarrollo infantil temprano en la Universidad de California en Davis. Ha publicado varios artículos académicos, es coeditor de varias revistas como el Maternal and Child Nutrition y ha recibido importantes reconocimientos, incluyendo el Premio de Nutrición Internacional de la Sociedad Norteamericana de Nutrición en este año, el 2020. Elección a la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos en 2019 y el título de doctor honoris causa por parte de la Universidad de Guadalajara en el 2016. Y por último, no quiere decir que es el último, sino de igual forma, contamos con la presencia del doctor Hugo Melgar Quiñones, quien es médico
y doctor en ciencias. Hugo es profesor titular de Seguridad Alimentaria Mundial en la Escuela de Nutrición Humana de la Universidad de McGill en Canadá. Es profesor de la Escuela de Nutrición Humana desde 2012 y por 6 años fue director del Instituto de Seguridad Alimentaria Mundial en la Universidad de McGill, Canadá. Posee el título de médico de la Universidad de Friedrich Schiller de Jena, Alemania, donde también recibió el título de doctor en ciencias, además de ser certificado en pedagogía universitaria por la Universidad también de Kassel en Alemania. Desde el 96 trabajó en este instituto, el Instituto Nacional de Salud Pública, como investigador y también en la Universidad de California en Davis, en la Universidad Estatal de Ohio. En Canadá lidera un grupo interdisciplinario en la Universidad Estatal y a estudiantes de posgrado provenientes de 4 continentes. Ha recibido numerosos financiamientos de diversas instituciones canadienses, europeas y de Estados Unidos. El doctor Hugo Melgar es académico en Latinoamérica, en Colombia, en Bolivia y Brasil. Tiene múltiples artículos también en revistas y en este sentido ha colaborado también en investigaciones de desarrollo de proyectos de la FAO, en Voces del Hambre, el cual se ha llevado desde 2014 a nivel mundial para evaluar la inseguridad alimentaria en 150 países del mundo. Con esto vamos a iniciar nuestro webinar y les quiero decir la dinámica. Vamos a tener 2 intervenciones de cada ponente de 8 minutos. Les pido respetar el tema y posteriormente una intervención de 3 minutos para que den su visión y conclusiones. Vamos a empezar la primera intervención, que hablaremos de la situación de la seguridad alimentaria ante el COVID. Y nuestra primera participante va a ser Verónica, luego Rafael, luego Hugo. Y lo que les quiero decir es, hablaremos de cuál es la situación que enfrenta la población y cómo enfrentan la inseguridad alimentaria. Verónica, ¿cómo ves esto ante la recesión económica y mundial? ¿Y cómo evitar el hambre, que debe estar en el centro del estímulo económico? Adelante y cierro mi micrófono para tu intervención. Disculpen, tenía apagado el micrófono. Muchas gracias, Teresa, y es un honor estar en este panel tan prestigioso. Mi presentación fue realizada en colaboración con Carlos Cafiero, quien es el jefe del equipo de estadísticas de seguridad alimentaria y nutrición de la FAO. Como sabemos todos, el impacto del COVID en la seguridad alimentaria va a ser muy alto. Estamos hablando de la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial y es una crisis global. Yo me atrevería a decir inclusive que es más global que la Segunda Guerra. Por lo tanto, no solo nos deberemos enfocar en los puntos críticos de inseguridad alimentaria tradicionales en los contextos de emergencia, que ciertamente van a ser afectados debido principalmente a las dificultades para llevar a cabo la asistencia humanitaria, pero no serán las únicas áreas y quizás no serán las más afectadas, porque estos puntos críticos están en el radar de todos los hacedores de políticas, están en el radar de las agencias internacionales y están generalmente recibiendo asistencia. Pero esta crisis va a impactar también, dependiendo de la combinación de las respuestas a la pandemia, en nuevos focos de inseguridad alimentaria, incluso en países y grupos de población que tradicionalmente no han sido foco de la intervención de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque esta crisis económica va a ser tan grande que va a llegar
por ejemplo, pequeños comerciantes que han tenido que cerrar durante meses debido a las medidas del lockdown y que no han tenido ingresos y que no tienen reservas para subsistir durante esos meses de cierre. Los trabajadores informales en los países en donde la tasa de trabajadores informales es más del 50% o del 40%, los que no han podido trabajar durante 3, 4 meses y más, y que no tienen ahorros, no tienen manera de subsistir. Entonces, nos tenemos que enfocar a un nivel global y tenemos que buscar en todas las áreas, no necesariamente en las que estábamos acostumbrados y que están en crisis. Entonces, necesitamos mayoría de recopilaciones de datos nacionales, la mayoría de las recopilaciones de datos nacionales programadas no se podrán completar porque eran mayormente presenciales y ahora en las condiciones que hay en la mayoría de los países por la seguridad sanitaria no se van a poder realizar de manera presencial. Algunos países se están adaptando para llevarlas de manera remota, hacerlas por teléfono, pero son muy pocos. Entonces, cuando se pueda hacer levantamientos presenciales, ya va a ser demasiado tarde para que sean eficaces en la orientación de la política. Se necesita una recopilación de datos rápida, repetida y remota. Es esencial para comprender completamente el alcance del impacto de la seguridad alimentaria y para poder guiar la intervención, como les decía antes. Ahora vamos a hablar no de los focos tradicionales que conocíamos, sino que tendremos nuevos. Necesidad de cubrir todos los países del mundo para poder identificar estas nuevas áreas. Iniciativas como el IPC se centran solo en los países de crisis alimentaria actual y cuentan con una cantidad muy limitada de datos. No obstante, los datos recopilados serán extremadamente útiles para informar los análisis de IPC en países en crisis alimentarias. O sea que los datos que se deben levantar deben ser utilizados en el IPC también. Y también necesitamos identificar lugares donde el COVID tendrá más efectos perjudiciales sobre la seguridad alimentaria a niveles más moderados que podrían comprometer la capacidad de las personas para obtener una dieta saludable. O sea, las personas al ver cortados o disminuidos sus ingresos, va a necesitar cambiar su dieta para poder sobrevivir. Entonces, lo que FAO propone es FIES. ¿Y por qué FIES? Este módulo de FIES es la escala de seguridad alimentaria basada en la experiencia. ¿Y por qué este módulo FIES? Porque puede explorar una gama de niveles de gravedad de inseguridad alimentaria, siendo relevantes los distintos niveles de propagación del COVID, para diferentes países y para diferentes grupos de población dentro de los países. Puede levantar datos rápidamente, incluso por teléfono u otros vehículos de recopilación remotos de datos. Puede ser analizado de manera que garantice comparabilidad entre países y en el tiempo. Es un sistema de medición de seguridad alimentaria de hogares o individuos que es teóricamente sólido y empíricamente válido. Y para eso hay muchas referencias de investigaciones internacionales publicadas en más de 15 artículos de revistas, incluidos el World Development, el Food Policy y Lancet. Los datos de la FIES han sido recopilados para la FAO a través de la encuesta mundial de Gallup mediante entrevistas telefónicas en la mayoría de los países desarrollados desde 2014. O sea, tenemos
una amplia experiencia en recopilar estos datos de manera telefónica. O sea, está probado que se pueden recopilar telefónicamente. Los datos de FIES ya se han recopilado en contextos de emergencia también. La evaluación integral de la seguridad alimentaria y vulnerabilidad en Sierra Leona y la encuesta de evaluación de seguridad alimentaria y nutrición en Sudán del Sur, en los años 2015, 2018 y 2019. Y también hemos utilizado el módulo FIES en una evaluación rápida de la FAO del impacto del COVID. En China, en febrero de 2020, en 2 países de África que no les puedo decir cuáles son porque más adelante les presentaré los resultados y no se pueden publicar todavía. Y en Guatemala, que para Guatemala todavía no tenemos resultados porque ha sido muy reciente, nos llegaron los datos ayer. Y también proponemos FIES porque consideramos que no hay alternativas viables para levantar, para ver el impacto del COVID en la seguridad alimentaria. Los datos reales de consumo de alimentos no se pueden recopilar con suficiente fiabilidad en las condiciones actuales, es decir, remotamente. Las encuestas de consumo de alimentos son cuestionarios muy pesados que es imposible levantarlos por vía telefónica. Lo mismo con los datos de antropometría infantil. También requieren de una recopilación en persona. Los indicadores que usa el Programa Mundial de la Alimentación, el Food Consumption Score y el Coping Score, no son inadecuados. Solo son relevantes para emergencias y asistencia humanitaria. Y además se han utilizado hasta ahora solo en los contextos de emergencia y carecen de comparabilidad internacional. Estos indicadores, el Food Consumption Score se propuso como una opción para informar los indicadores de ODS y fue rechazado justamente por esto, porque no tiene comparabilidad y porque solo se ha aplicado en contextos de emergencia. Y por ahora yo me detengo aquí. Muchas gracias y nuestros contactos en la pantalla. Muchas gracias a Verónica. A continuación le voy a pedir al doctor Rafael Pérez Escamilla que nos hable sobre COVID-19 y la inseguridad alimentaria y nutricional materna e infantil, una compleja sindemia. Por favor, Rafa. Gracias por respetar el tiempo. Con muchísimo gusto, Tere. ¿Me pueden escuchar? Sí, perfectamente. Bueno, antes que nada, agradecerle mucho a Tere y al Instituto Nacional de Salud Pública por haberme invitado a participar con este panel de lujo. Si me permiten un segundo para que se vea bien la presentación. Quiero mandar antes que nada un saludo sumamente fraternal a todas y todos mis colegas de mi queridísimo país, que es México, al igual que a todas y todos quienes nos están escuchando en este webinario en el resto de América Latina, España y seguramente otras partes del mundo. En mi presentación de hoy les voy a hablar primeramente de un modelo conceptual que acabamos de publicar en la revista Maternal and Child Nutrition sobre cómo se puede comprender y describir el impacto de la pandemia de COVID en la salud, nutrición y seguridad alimentaria en madres y sus hijos a través de un enfoque de sindemia. Y en segundo lugar, les voy a hablar sobre la situación de inseguridad alimentaria en México durante la pandemia de COVID, precisamente usando mediciones repetidas de la escala de inseguridad alimentaria basada en evidencia llamada la ELSA.
Los resultados que voy a presentar vienen principalmente de la encuesta en COVID-19, liderada por el EQUIDE de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, y siempre que fue posible confirmamos las conclusiones contra el reciente reporte del Instituto Nacional de Salud Pública llamado SARS-CoV-2. Bueno, vamos a pensar en de qué manera la pandemia puede afectar la seguridad alimentaria y nutricional de familias mexicanas en general, tratando de dar ejemplos específicos para familias donde viven niños pequeños. Bueno, en primer lugar, es clarísimo que la pandemia COVID-19 ya ha llevado a pérdidas masivas de empleo. Muchos negocios han quebrado, muchas oficinas de servicios obviamente no necesitan ahora tantos empleados, así que muchos jefes o jefas de familia han perdido sus empleos en México recientemente. Esto indudablemente incrementa sustancialmente la pobreza, la cual sabemos que conlleva a una menor compra de alimentos, lo cual aumenta la inseguridad alimentaria en el hogar, no solo desde el punto de vista de la cantidad, pero también de la calidad, porque la menor compra de alimentos puede afectar más la compra de alimentos saludables que de los que no son saludables. La pandemia... Perdón, no ¿sí? estás compartiendo tu presentación. Ahí está, completa. Ok, entonces lo que estábamos hablando es cómo la pandemia de COVID-19 lleva a la pérdida de empleo, aumenta la pobreza, esto disminuye la compra de alimentos, principalmente de alimentos saludables, lo cual aumenta la inseguridad alimentaria desde el punto de vista de calidad y cantidad de los alimentos. Por otra parte, el distanciamiento social relacionado al COVID-19 ha llevado a una disrupción de cadena de alimentos, disrupciones desde el punto de vista, por ejemplo, de la cosecha de alimentos, el problema de no poder transportar a tiempo los alimentos a donde más se necesiten, lo cual a su vez va a llevar a un problema con la escasez de alimentos, lo cual a su vez va a... disculpen, está... Y a un aumento de precios, lo cual a su vez va a aumentar también el problema de la inseguridad alimentaria en el hogar. El distanciamiento social también ha conllevado al cierre de escuelas, de las cuales la seguridad alimentaria de muchas niñas, niños y jóvenes en México y otras partes del mundo depende, y también está afectando directamente el acceso a programas de ayuda alimentaria para familias con niños pequeños. Esto aumenta la inseguridad alimentaria, lo cual conlleva también a un aumento del consumo de alimentos y bebidas ultraprocesadas de bajo costo, pero de muy pobre valor nutricional, lo cual a su vez va aunado con el sedentarismo relacionado al distanciamiento social, a aumentar el problema de la obesidad, el cual a su vez va a aumentar la incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes, principalmente en los adultos en el hogar, lo cual a su vez va a aumentar el riesgo de COVID-19 y a fin de cuentas, completando el ciclo de esta compleja sindemia, a empeorar el problema de la pandemia. El distanciamiento social también ha llevado a un menor acceso a servicios de salud, lo cual es gravísimo
para los programas de atención materno-infantil, por ejemplo, menor participación en programas de cuidado prenatal, menor participación en programas de vacunas o de vigilancia del crecimiento de los niños. Y esto es por dos razones. Una es que le da miedo a las personas ir a los centros de atención médica por temor a infectarse, y la otra es que los recursos y la atención de los centros de atención médica en México se han tenido que refocalizar fuertemente a priorizar el tema de las personas infectadas con COVID. Esto, al igual que el aumento en la inseguridad alimentaria, aumentan los problemas de salud física y mental de la población, lo cual a su vez, de una manera súper sindémica, aumenta también los problemas de pobreza, y entre más aumenta la pobreza, menos distanciamiento social pueden seguir las personas porque necesitan trabajar para darles de comer a sus hijos, y mayor estrés crónico y mayor riesgo de infectarse de COVID y de que se vuelva a perpetuar aún más la magnitud de la pandemia. Entonces, este es el modelo que les quería compartir para explicarles la naturaleza compleja de esta sindemia y el por qué está teniendo repercusiones tan fuertes en la población materno-infantil y sus familias en México. Entonces, ahora rápidamente les voy a resumir qué es lo que sabemos sobre cómo ha progresado el problema de la inseguridad alimentaria desde abril de este año, cuando empezó a medir la encuesta en COVID-19 del EQUIDE, y cómo comparamos estos resultados también con ENSANUD 2018, lo primero que hicimos fue hacer un análisis psicométrico sumamente cuidadoso para que pudiéramos justificar el comparar los resultados. Aplicamos el modelo de Rasch con el paquete R de Aaron Waits, que fue desarrollado por la doctora Viviani de la FAO en Roma, precisamente para medir la validez psicométrica de escalas como la FIES basadas en experiencia, escalas de inseguridad alimentaria. Y como pueden ver, el INFIT de los valores, el FIT fue excelente en todas las mediciones. También un gran nivel de paralelismo en cuanto a la intensidad capturada por los distintos reactivos o ítems de la escala, y a fin de cuentas el puntaje capturado por la severidad nos dio mucha confianza de la validez de presentarles hoy esta comparación. Lo que podemos ver es que la inseguridad alimentaria, cuando vemos a todos los hogares en México, ha aumentado dramáticamente. Aquí tienen los datos en morado para el mes de abril, en rosa para el mes de mayo y en rojo para el mes de junio. Y pueden ver cómo en negro están los datos que había de inseguridad alimentaria de ENSANUD en el 2018. Y simplemente, para no pasar mucho tiempo en esta diapositiva, lo que pueden ver es que está disminuyendo rápidamente la seguridad alimentaria y está aumentando rápidamente la inseguridad leve, la inseguridad moderada y la inseguridad severa. Y lo que es aún más preocupante es que los niveles de inseguridad alimentaria, por ejemplo, moderada y severa, son mucho más altos en los hogares con niños, que es donde les estoy apuntando ahora, inseguridad moderada y severa en abril, mayo y junio, o en ENSANUD, comparando con mayo y junio, en cuanto a comparar con hogares donde hay niños. En hogares sin niños, perdón, en hogares con niños, prácticamente el 35%, más de la tercera parte de estos hogares ya tienen un nivel de inseguridad alimentaria moderada o severa como resultado de la pandemia. Las repercusiones
por supuesto, están ligadas fuertísimamente, o estos hallazgos están ligados fuertísimamente al nivel socioeconómico de las familias, donde podemos ver a la izquierda el nivel socioeconómico A o B, que es el más alto, y a la derecha el nivel socioeconómico E, y como podemos ver que se replica perfectamente en abril, en mayo y junio, el hallazgo de que el nivel de inseguridad alimentaria moderada y severa, por ejemplo, es muchísimo más alto en las familias más pobres que en las familias menos pobres, donde prácticamente no existe la inseguridad alimentaria severa en el país, a pesar de que también están siendo expuestos a la pandemia. Una repercusión importantísima de esta pandemia es el tema de la ansiedad. Y como ya reportó la directora del EQUIDE, la doctora Chele Teruel, en una conferencia de prensa, el nivel de ansiedad se ha duplicado prácticamente, se ha doblado en México del 14 al 15%, al 30% en los hogares mexicanos como resultado de la pandemia. Pero aquí lo que les presento es la relación tan fuerte que hay entre la inseguridad alimentaria y los niveles de ansiedad. No hay lugar a duda que la inseguridad alimentaria severa aumenta dramáticamente el, el nivel de angustia de las familias, o la prevalencia de angustia en las familias, como se ven estos datos clarísimos del mes de junio. Entonces, en conclusión, la relación entre la inseguridad alimentaria y COVID-19 es explicada por una sindemia compleja. Hay fuertes inequidades de cómo el COVID-19 está afectando la inseguridad alimentaria, mucho más en las familias más pobres, y esto está teniendo una fuerte repercusión en la población materno-infantil, no solo en su salud física, pero también en su salud mental. Y es sumamente alarmante que la inseguridad alimentaria esté aumentando tan rápidamente en los hogares donde viven las niñas y niños mexicanos. Por lo tanto, se necesitan medidas urgentes de protección social a las familias con niñas o niños, y este va a ser el tema que voy a cubrir en mi segunda plática de hoy, porque no es la idea de nada más medir por medir y repetir las encuestas cada mes, pero es el medir para poder actuar, para poder ayudar a los tomadores de decisiones de México de tomar acciones que realmente puedan mitigar el problema tan fuerte que se ha venido de la inseguridad alimentaria en las familias donde hay niños pequeños como resultado de la pandemia del COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez Escamilla. Y a continuación le voy a pedir al doctor Hugo Melgar Quiñones que nos hable de las causas y consecuencias de la inseguridad alimentaria para la salud y el estado nutricional ante el COVID-19. 8 minutos, por favor, porque ya tengo muchas preguntas. Adelante. Muchas gracias, Tere. Muchísimas gracias al Instituto Nacional de Salud Pública, al doctor Lascano por la bienvenida, y a nuestra querida amiga, la doctora Teresa Chama. Es un honor para mí, gran honor, compartir este panel con mis colegas, la doctora Verónica Boero y Rafa Pérez Escamilla. Bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla rápidamente con ustedes. La tarea que me han encomendado no es una tarea fácil, dadas las circunstancias que los colegas que me antecedieron ya comentaron. Empiezo planteando, cuando se habla de las causas y consecuencias de la inseguridad alimentaria al interior de esta pandemia, que obviamente las noticias, los reportes que están saturando los medios de comunicación. Decía una colega hace 2 días en una conferencia que tuvimos con colegas universitarios de Colombia,
hay mucha información y poca comunicación, y mucho menos educación. Pero en todo caso, al interior de ese mar de información y de noticias, encontramos algunos datos tremendamente preocupantes. La CEPAL reportaba en estos días, el día de ayer, y esta es una noticia que salió hoy en los periódicos mexicanos, que se está planteando una pérdida de 15 años en la lucha contra la pobreza en América Latina y el Caribe. En esta gráfica están mostrando que estamos básicamente volviendo ya a niveles de Producto Interno Bruto per cápita que habíamos alcanzado para el año 2010. Bueno, entonces, claramente la situación se está agravando. Hay mucha información que está reportando de diferentes países que efectivamente estamos ante un problema que de un modo o de otro es bastante obvio, pero justamente uno de los grandes retos, y saludo profundamente el aporte del doctor Rafa Pérez Escamilla, porque está siendo muy difícil recolectar datos. Sin embargo, vean ustedes este reporte de Naciones Unidas de Sri Lanka, un país donde tiene algunos meses de estar trabajando una de mis estudiantes de doctorado, y ellos hicieron una encuesta donde ya el 71% de los hogares, en una muestra representativa de hogares de Sri Lanka, reportaban una disminución o una pérdida de su ingreso. Y además, 30% de los encuestados reportaban que habían reducido su consumo de alimentos, especialmente de alimentos de origen animal, como podemos ver en esta gráfica. Bueno, hay un asunto que voy a enfatizar mucho en estos pocos minutos que tengo para conversar con ustedes, y es que no estamos hablando de algo que empezó ayer, no estamos hablando de algo que empezó hace 4 meses. Hemos estado viviendo ya por mucho tiempo al interior de un medio ambiente, tanto físico, social como político, que está contaminado, que está perturbado y que en muchos países está caracterizado por políticas públicas ineficientes, sumándose a eso una serie de capitales, como pueden leer rápidamente en esta gráfica, capitales que son deficientes, que son insuficientes, que se encuentran en pocas manos y que ciertamente en este círculo que vamos a formar, círculo vicioso de la inseguridad alimentaria, alimentan la pobreza como causa principal de la inseguridad alimentaria. Algo que no ha cambiado y que ya nos estaba afectando de todas maneras. Entonces, insisto en que no es algo que empezó ayer, no es algo que empezó hace 6 meses. Esta fotografía, también publicada por un periódico mexicano del 12 de septiembre, viene de la Argentina. Aquí había una protesta, justamente porque en esa época el Senado de Argentina estaba aprobando una ley de emergencia alimentaria en un país con 44 millones de habitantes que produce alimentos para 400 millones de habitantes. ¿Sí? Un año después vemos las mismas fotografías, las mismas situaciones en países muy cercanos a la Argentina y a la región donde vivimos y trabajamos. Entonces, lo que ha venido a hacer la pandemia es justamente profundizar, evidenciar de una manera más fuerte algo que ya veníamos sufriendo. Hace un año publicamos un artículo con colegas brasileros en Cuadernos de Salud Pública de Brasil sobre cómo la inseguridad alimentaria estaba aumentando en Brasil a raíz de la crisis política y financiera que este país donde estoy viviendo en estos meses, esa crisis que este país estaba viviendo. En todo caso, estábamos viendo también, y este es otro artículo que publicamos el año pasado, estábamos viendo grandes cambios en la seguridad alimentaria de todos los países de América Latina. Y para la conferencia de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición que celebramos en Guadalajara hace 1 año y medio más o menos, mostrábamos ya que entre 2014 y 2017, usando justamente los indicadores y las escalas que comentaban Verónica y Rafa, mostrábamos ya que había una disminución
de la seguridad alimentaria en América Latina, con un aumento preocupante de la inseguridad alimentaria moderada y severa entre el 27 y el 35%. Las consecuencias siguen siendo las mismas, sin embargo, están siendo agravadas, y están siendo agravadas por la inequidad, están siendo agravadas por un aumento de la pobreza. Entonces no me voy a detener a explicar esta gráfica porque carecemos del tiempo para hacerlo, pero simple y sencillamente recalcar que nuestro sistema alimentario se encuentra justamente al interior de este marco conceptual de la inseguridad alimentaria, que representa este círculo vicioso que sigue girando y sigue girando a lo largo de décadas, ¿sí?, a lo largo del tiempo, y que en este momento lo que ha hecho es girar más rápido siendo alimentado por algunos otros de los problemas que hemos venido enfrentando. Un sistema alimentario que hace rato ya dejó de cumplir la función para la cual fue creado. Los últimos reportes de Naciones Unidas sobre el estado de la seguridad alimentaria y de nutrición en el mundo reportan aumentos no solo en la subnutrición, sino reportan aumentos en la experiencia de inseguridad alimentaria con 2.000 millones de personas en este planeta sufriendo inseguridad alimentaria moderada y severa. Es decir, que no están comiendo lo suficiente, que están disminuyendo la cantidad de alimentos que pueden consumir, que están, además de eso, por supuesto, teniendo una dieta poco nutritiva, ¿sí?, y que además están enfrentando esa sensación fisiológica, esa sensación incómoda que puede llegar a ser dolorosa y que algunos definimos como hambre. Esta es una fotografía que yo tomé en la Sierra de Manantlán del estado de Jalisco en el año 2000, cuando hicimos el primer estudio de seguridad alimentaria con estas mediciones justamente en una reserva ecológica al sur de aquel estado. Esta es una fotografía de una niña que ya en aquella época justamente vivía en carne propia las consecuencias de la inseguridad alimentaria, tanto en su estado de salud como en su dieta. Es una situación, de nuevo, que estamos viendo agravada y que en los países con las economías más poderosas de nuestra región, como Brasil, incluso en las noticias estábamos viendo antes de esta pandemia que estaban muriendo gente, 15 personas mueren por desnutrición por día en Brasil en el año de 2017. Entonces, de nueva cuenta, mi gran preocupación es que se están profundizando las causas de problemas que son de impostergable solución. Son de impostergable solución. El representante de FAO para América Latina y el Caribe, cuando se presentó esta semana el reporte de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria y nutrición, hablaba de que los datos de América Latina son escalofriantes. Colegas, estamos hablando de datos del año pasado. La situación que estamos viviendo en este momento, agravada, va mucho más allá de lo escalofriante. Entonces, ese adjetivo de escalofriante no aplica solo a lo que estamos viviendo en este momento, aplicaba ya a lo que los países de América Latina y un gran importante porcentaje de la población mexicana viene sufriendo desde hace mucho tiempo. Lo dejo ahí en este momento y agradezco mucho su atención. Seguiremos conversando. Muchísimas gracias al doctor Hugo Melgar y daremos inicio a la segunda intervención de nuestros ponentes. Han sido realmente impactantes en tan corto tiempo lo que nos han presentado. Y ahora le voy a pedir a la doctora Verónica Boero que por favor en esta segunda ronda respetemos sí los 8 minutos y vamos a hablar del ejemplo de acciones para garantizar la seguridad alimentaria en la población. La doctora Verónica Boero nos va a presentar resultados de encuestas telefónicas de inseguridad alimentaria con FIES. Adelante, por favor, Verónica. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a los otros dos panelistas por las excelentes presentaciones.
Y en este momento me voy a enfocar un poquito en las experiencias que ha tenido FAO midiendo el impacto del COVID en la seguridad alimentaria. Como les comenté antes, tenemos 3 experiencias o 4 en las que ya tenemos los datos levantados. Y la primera fue en China, que por iniciativa de un pasante que trabaja en la oficina regional de FAO para Europa, se implementó una encuesta rápida a través de WeChat. El objetivo era evaluar las probabilidades de impactos negativos de las perturbaciones en la seguridad alimentaria y la seguridad de los alimentos, debido al acceso a información limitada como resultado de las interrupciones del mercado y los posibles impactos positivos de mitigación de las buenas prácticas. Y la muestra abarcó el estado de Wuhan, que como todos sabemos es donde empezó el virus, y otras regiones del este de China, áreas ricas, y oeste de China también, las regiones menos desarrolladas. Cabe aclarar que todas las muestras que estoy mencionando ahora, excepto una de las de África, no han sido realmente muestras representativas de toda la población. Y vi en el panel de preguntas, que luego más tarde vamos a hablar, de que si estas encuestas telefónicas son realmente representativas de toda la población. Y si vamos a ser 100% honestos, no lo son, porque siempre dejan afuera a las personas que no tienen acceso a un teléfono, aunque en este momento hay mucha penetración telefónica y la mayoría de los países tiene una penetración telefónica del 70% más, por lo cual son viables, si bien sabemos que muy probablemente estamos subestimando la dimensión de la inseguridad alimentaria. Por otro lado, encontramos en la encuesta de China, encontramos un desempeño muy consistente de la escala de medición cuando aplicamos el modelo de Rush. También otra aclaración, que las escalas, cuando hablo de escalas FIES, hablo en general de todas las escalas de inseguridad alimentaria basadas en la experiencia, porque todas miden lo mismo y son comparables. Por eso que nosotros le llamamos FIES por una cuestión de facilidad. Los resultados de esta encuesta en China muestran que la prevalencia de inseguridad alimentaria en niveles moderados y severos juntos se triplicaron, del 5% al 15%, en la población, por supuesto, representada por la muestra utilizada a mediados de febrero, en comparación con la misma muestra en noviembre del año anterior. El instrumento que se envió fue eran las 8 preguntas y se le preguntaba a las personas por noviembre de 2019 y en ese momento que era febrero 2020. Hicimos otras experiencias en África y en Guatemala. En las 2 de África tenemos resultados que se los voy a presentar en la próxima diapositiva, y en Guatemala todavía no, porque no nos llegó la data ayer, así que no hemos tenido tiempo de analizarla para esta presentación. Como les digo, solo uno de los países de África la encuesta es representativa de toda la población, o de toda la población que tiene teléfono, si quieren que seamos perfectamente correctos, técnicamente correctos. En Guatemala no, en Guatemala fue una encuesta de pequeños productores agropecuarios que están empadronados en el Ministerio de Agricultura. O sea, tenemos que ser muy claros de qué población estamos hablando. En las 3 se aplicó un módulo FIES ampliado, con preguntas suplementarias. A cada pregunta
de la escala, como tienen en la pantalla, si la respuesta era sí, se le preguntaba también si esa experiencia había sido debido principalmente a la crisis del coronavirus. Con este análisis de datos podemos proporcionar una medida de la prevalencia actual de la inseguridad alimentaria moderada o grave, que en la tabla que ven más abajo es la P1, una medida de la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave si el COVID era el único determinante principal del difícil acceso a los alimentos, esta es la P2, y los resultados preliminares de los datos de estas encuestas de África sugieren el siguiente impacto significativo del COVID en la inseguridad alimentaria. En el primer país en África, en este momento, cuando se aplicó la encuesta, en el último mes había el 20,2% de la población sufría inseguridad alimentaria moderada o severa. De la población total, el 12,9% dijo que era debido principalmente a la pandemia. Esto significa un incremento del 176% de la inseguridad alimentaria en este país. En el segundo país, la inseguridad alimentaria total, moderada o severa, era del 65,6%. La debidamente, principalmente debido al COVID, fue del 19,7%, lo que significa un incremento del 43% en la inseguridad alimentaria moderada y severa en este momento. Otra aclaración, si voy a la diapositiva previa, es que este módulo, el módulo FIES tradicional que aplica FAO, se refiere a los últimos 12 meses. Este módulo se refiere a los últimos 30 días, porque la idea es medir varias veces seguida y ver cómo progresa la inseguridad alimentaria. Y esto es todo para mi segunda presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a Verónica. Y a continuación le voy a pedir al doctor Rafael Pérez Escamilla que en 8 minutos nos hable de el costo de acciones para salvaguardar a los hogares mexicanos vulnerables con niños pequeños ante las consecuencias de las medidas de distanciamiento social COVID-19. Adelante, doctor Pérez Escamilla. Muchas gracias, Tere. Estoy tratando de compartir. Déjame ver si, para que no vuelva a pasar lo mismo. Y no me aparece en la pantalla. Dame un segundito. No, ¿la pueden ver? No, no la podemos ver. Ya, pero... Ahora sí. Ok. Nada más mientras ponga la correcta, eso va a ayudar mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar en un segundito, nada más que abra bien en la pantalla. Y muchísimas gracias a Verónica y Hugo por sus presentaciones, ¿no? Creo que se están complementando muy bien. Ahora sí. Ok. Entonces, voy a presentarles el trabajo de el costo de acciones que se pueden tomar en respuesta a los hallazgos de aumento a la inseguridad alimentaria y principalmente cómo proteger a las familias con niños pequeños ante las consecuencias de este distanciamiento social por COVID-19. Esta es la referencia del trabajo que les voy a presentar. El trabajo fue liderado por la profesora Mireya Vilar Comte del EQUIDE, de la Universidad Iberoamericana, y hemos trabajado lado a lado con el Pacto por la Primera Infancia y la Escuela de Salud Pública de Yale.
Conforme avanza la pandemia, las medidas de distanciamiento se vuelven más necesarias para proteger la salud pública. Estas medidas están teniendo impactos socioeconómicos drásticos, especialmente entre las familias más vulnerables. En México, al menos la mitad de las familias dependen del sector informal de la economía para su sustento. El distanciamiento social afecta su bienestar y en hogares con niñas o niños pequeños, las consecuencias pueden tener impactos a largo plazo en su desarrollo. Desgraciadamente, hasta ahora, el gobierno de México no ha tomado acciones concretas para ofrecer protección social específica a familias con niñas y niños pequeños. Es por esto que el Pacto por la Primera Infancia, una impresionante coalición de organizaciones de la sociedad civil, desarrolló en consulta con académicos una serie de recomendaciones para el gobierno. Las primeras dos recomendaciones que son las que voy a enfocar el estudio de costeo que hicimos. En primer lugar, recomendamos fuertemente que se haga de manera emergente o de emergencia un programa de transferencias económicas no condicionadas de duración específica para proteger a las familias donde viven niñas y niños menores de 6 años. Y la segunda es basada en que los servicios de agua, luz, teléfono, gas e internet no sean suspendidos a las familias donde viven estos niños si no tienen posibilidades de pagarlas. Y las otras 3 recomendaciones que no voy a hablar hoy porque no las costeamos es el tema de ofrecer educación básica de buena calidad a niñas, niños y adolescentes de manera remota debido al distanciamiento. La cuarta, la implementación de una campaña de comunicación social basada en evidencia para promover el cuidado cariñoso y sensible de los niños, que es el marco conceptual detrás de la iniciativa mundial de UNICEF, la OMS y el Banco Mundial bajo el mismo nombre. Y la quinta recomendación fue el que se pusiera a disposición la consejería telefónica y en línea para promover la salud mental de padres, madres y otros cuidadores de los niños para reducir el riesgo de violencia al interior de los hogares. Como vimos, la inseguridad alimentaria y todos los otros estreses que están aumentando como resultado de COVID están trayendo niveles de ansiedad altísimos en las familias mexicanas. ¿Cómo estimamos los costos? Bueno, los costos de las transferencias monetarias y el subsidio a servicios básicos fueron estimados con datos de la ENIG 2018. Como indicador de empleo informal utilizamos empleos sin beneficios de salud o negocios con 5 empleados o menos, y también incluimos hogares donde el jefe de familia estaba desempleada o desempleado. Para la transferencia monetaria estimamos el costo basado en un salario mínimo de aproximadamente $154 al mes. Estimados basados en hogares dependiendo del sector informal con niños de 0 a 5 años, excluimos los hogares con adultos mayores ya que ya existe una transferencia específica para ellos y agregamos el 3% de gastos administrativos relacionados a la distribución de la transferencia. Estimamos que más de 4,5 millones de hogares mexicanos serían elegibles para la transferencia monetaria y el subsidio de servicios básicos. El costo mensual de la transferencia monetaria equivale a $715 millones. El costo mensual del subsidio equivale a $91 millones. El costo mensual total sería de $807 millones, lo cual es menos del 0.06% del Producto Interno Bruto de México. En conclusión, proteger a niñas y niños pequeños es crucial para México.
las medidas específicas de protección social durante la pandemia COVID-19 desgraciadamente siguen ausentes en el plan del gobierno. Aunque sabemos que los recursos son limitados y hay muchas necesidades relacionadas a la pandemia, invertir en las niñas y niños pequeños es imperativo, debe ser una prioridad a nivel más alta del Estado mexicano. El costo es muy razonable para el gobierno de México. El costo de no hacerlo o el costo de la inacción es enorme para la sociedad. Y esta inversión, porque no es un gasto, esta inversión ofrecería retornos sociales y económicos altísimos. También quiero hablar rápidamente de un tema sumamente urgente que está sucediendo en México. Como sabemos, la lactancia materna es universalmente recomendada debido a sus grandes beneficios para la salud de las madres, sus hijos y el bienestar de las familias y los países. Hasta ahora no se ha detectado la transmisión del virus de COVID-19 a través de la leche materna ni el amamantamiento. He estado trabajando muy de cerca con la Organización Mundial de la Salud en este tema. En general, cuando los niños presentan el COVID-19, que nunca se ha documentado que sea transmitido por la leche materna, pero sí lo pueden presentar, presentan un riesgo bajo de infección y en los pocos casos de la infección confirmada es sin síntomas o con síntomas leves. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los numerosos beneficios de la lactancia materna superan ampliamente las posibilidades y riesgos de transmisión y enfermedad asociadas a COVID, por lo que hasta ahora no existe motivo alguno para evitar la lactancia materna ni interrumpirla en mujeres diagnosticadas con COVID o con sospecha de COVID, por supuesto, tomando en cuenta las medidas necesarias sanitarias recomendadas, como el uso del cubrebocas y nariz. Y desgraciadamente en México han empezado a suceder violaciones fuertísimas por parte de la industria de alimentos. En este caso, Nestlé se unió con FEMSA, la embotelladora de Coca-Cola en México, y una cadena de farmacias para empujar sus productos, para promover fórmulas infantiles y fórmulas de seguimiento de crecimiento de los niños, violando todas las leyes, las reglas establecidas por el Código Mundial de la Organización Mundial de la Salud, para prevenir el marketing sin ética de la industria de alimentos, en este caso de las fórmulas infantiles. Desgraciadamente, como demostró el EQUIDE también durante el terremoto de México, las compañías usan estas oportunidades de emergencias epidemiológicas para supuestamente ayudar donando productos, pero en realidad lo están haciendo de una manera para adquirir más mercados, y es sumamente importante que México ponga mucho cuidado con las violaciones al código de la OMS durante esta etapa de tan alta vulnerabilidad, y donde el quitarle el beneficio a las niñas y niños mexicanos de la lactancia materna es totalmente inaceptable. En fin, en respuesta a unos comentarios que vi, sí tenemos herramientas para actuar en base a los resultados que el EQUIDE y el Instituto Nacional de Salud Pública están generando en México. Sabemos de varias medidas que son súper costo efectivas, sabemos cómo hacerlas funcionar. México tiene los recursos para hacerlas, lo único que queda es que haya la voluntad política. Vamos todos a trabajar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pérez Escamilla y sobre todo por tocar temas tan profundos e importantes, no solo ante la pandemia, sino ante la situación habitual que vivimos los países. Ahora, para terminar esta segunda parte, le vamos a pedir al doctor Hugo Melgar que nos hable del papel de la ciencia en la seguridad alimentaria. ¿Qué nos está pasando con el COVID-19?
Adelante, Hugo, te pido 8 minutos, por favor. Muchas gracias, colegas. Gracias, Tere. El papel de la ciencia ante el COVID-19. Caramba, es algo tremendamente amplio, tremendamente complejo. Pero yo creo que desde la perspectiva de las universidades, desde la perspectiva académica, desde la perspectiva del quehacer de los científicos que trabajamos al interior de esas instituciones, lo primero que deberíamos de hacer es finalmente, y eso se hace en algunos lugares, pero es algo poco común, finalmente reconocer que cuando hablamos y cuando enfatizamos la importancia de la seguridad alimentaria y nutricional, estamos hablando de un derecho humano. Estamos hablando de un derecho humano. El derecho a la alimentación adecuada. Entonces, eso planteo que es lo primero. Lo segundo es que los centros universitarios, los científicos, somos personas e instituciones de opinión, que además fundamentamos nuestras opiniones con la evidencia, con las experiencias, con los privilegios que nos da el poder dedicarnos a esto. Y fundamentar y dar una discusión que va más allá de los temas biomédicos que son muy importantes en esta pandemia, pero que tienen que ver con algo de lo que hemos hablado por muchos años y que yo en mis tiempos de estudiante allá en el Instituto Nacional de Salud Pública, en la Escuela de Salud Pública de México, discutía mucho y conversaba mucho con mis profesores y colegas, que tiene que ver simple y sencillamente con el marco de los determinantes sociales de la salud. Hay gente que hoy en día, y esto lo he escuchado en foros internacionales, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que llegan a plantear que el COVID es democrático. Estamos hablando de una infección democrática, afecta a todos. No, colegas, no afecta a todos por igual. ¿Cómo la pobreza y la inequidad no han afectado a todos por igual a lo largo de los años? La situación de los pequeños productores debe ser estudiada por la ciencia. Debemos de ir más allá de la clasificación, como lo hace justamente el profesor Rafa Pérez Escamilla, dando pautas para la acción, trabajando para la acción. Debemos de ir más allá de la medición y de los datos. Y debemos de ser propositivos y enfocarnos también en esas inequidades que afectan a la sociedad a lo largo y ancho de sus estructuras. No es la misma situación la que viven al interior de esta pandemia los pequeños productores que han visto cerrados los mercados, que han visto cerrados los tianguis, que han visto cerradas incluso las carreteras para sacar sus productos a los mercados, como ha acontecido en mi país de origen, en Guatemala. Cuando los camiones de las grandes empresas productoras de alimentos, entre comillas, ultraprocesados, recorren aquellas carreteras sin ningún obstáculo para distribuir sus productos. Entonces, estudiemos esas inequidades también, concentrémonos también en eso. Creo que es muy importante que los cientistas del área de la salud pública, de la seguridad alimentaria y la nutrición, entendamos entonces de nueva cuenta que son grandes los impactos que esta situación está teniendo, pero que coloquemos un marco, como estamos tratando de hacerlo en este panel, un marco sobre un contexto que ya existía y sobre un contexto que se agudiza en este momento y que seguirá existiendo después de esta pandemia. Desde la perspectiva universitaria, me da un gusto enorme compartir con ustedes este esfuerzo que ven ustedes en sus pantallas de una alianza que acaba de ser creada, tiene pocos meses de existencia y se llama Alianza Universitaria por el Derecho Humano
a la alimentación adecuada. Una alianza de 12 universidades colombianas que he estado acompañando a lo largo de muchos años, con las cuales hemos colaborado en diferentes estudios, en diferentes proyectos de seguridad alimentaria, desde los Andes nariñenses hasta los valles de Medellín y las zonas cercanas a Bogotá. Los colegas de estas 12 universidades en las últimas semanas han ido presentando un libro que se llama Aprendizajes en tiempos del COVID-19. Un libro que está ciertamente lleno de una visión crítica de la situación, pero que además es propositivo y que además es provocante. Quiero contarles que este libro electrónico estará a disposición gratuita de todo mundo en poco tiempo. Es una lectura que quiero recomendarles encarecidamente. Y hablan principalmente de reconocer que hay problemas de solución impostergable, que es preciso transformar los sistemas alimentarios, privilegiando diferentes asuntos que están sobre la mesa y que están soluciones para problemas que están siendo agudizados en este momento. Es un momento para promover la ciudadanía alimentaria, para rescatar la memoria alimentaria, para promover la solidaridad alimentaria, pero la solidaridad alimentaria solidaria, no de propaganda, no la que se descuenta de los impuestos. Educar, rescatar. Eso es uno de los asuntos que se presenta en este libro. Una discusión de cómo las personas que reciben los apoyos de los programas sociales deben dejar de ser vistos como beneficiarios y deben de ser vistos como sujetos de derechos. La academia y la ciencia deben entonces conectarse desde esa perspectiva, aportar desde esa perspectiva, ¿sí? Y detectar e identificar posibles soluciones, pero con participación, con la participación. Nuestros anaqueles, nuestras libreras, nuestros archivos están llenos, en el mejor de los casos, de buenos deseos y en otros casos de una cantidad de intervenciones que en muchas ocasiones han fracasado justamente porque carecen de la participación de quienes viven estas circunstancias y estas tragedias de manera más directa. Entonces yo creo que ese es el papel de la academia, el papel de la ciencia, revisitarse, hacer una visita crítica a su interior, y debemos de actuar en consecuencia al interior de los programas de formación, al interior de nuestras prioridades de investigación y al interior de la forma en que realizamos investigación, extensión universitaria. Quiero compartirles también que, a pesar de que esto es un panel sobre seguridad alimentaria, hay un tema que ciertamente está muy estrechamente relacionado con el tema de seguridad alimentaria y con el tema de COVID-19, y es el tema del agua. Entonces yo creo que desde la perspectiva de los científicos, de los investigadores, de los estudiantes que trabajamos en temas de seguridad alimentaria, debemos de hacer un esfuerzo muy importante, un esfuerzo enfático en entender cuál es la situación de las experiencias de los hogares en torno a la falta de acceso al agua. Hace ya un par de años estamos colaborando con una red de colegas en varias universidades de este continente, de África y de Asia, en el desarrollo de una escala que llamamos H-WISE en inglés, y que es una escala que justamente se basa en esas voces de los que padecen el problema, como lo hacen las escalas de inseguridad alimentaria que se están planteando. Entonces, mi llamado en torno a la pregunta que yo pretendía responder es que empecemos con una mirada crítica
hacia las prioridades y hacia la forma en que hemos estado haciendo nuestro trabajo. Eso sin demeritar, por supuesto, los grandes aportes y los marcos conceptuales que desde la academia se han desarrollado para entender mejor este tipo de problemas y ayudar de repente a enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Tere, por el tiempo. Bueno, estamos ya casi en tiempo, así que voy a unir la parte de los comentarios finales de ustedes, los panelistas, con alguna pregunta. Si pueden resumir en esta parte, empezará Verónica, puesto que es reiterativo que nos han estado preguntando en el chat acciones y recomendaciones para poder prevenir la inseguridad alimentaria, que se agrave esto. Otra de las cuestiones, ¿qué pasará con las metas, las ODS? ¿Se van a retrasar para su cumplimiento? Entonces, les voy a pedir que den un comentario final de 4 minutos y Verónica, primero te pediré nos menciones acciones futuras a nivel poblacional desde la visión de la FAO. Y en este sentido, nada más quiero recordarles al público que nuestros panelistas no viven en México, sin embargo, la seguridad alimentaria abarca varias dimensiones. Hay muchas preguntas sobre la parte desde la producción de alimentos, la inocuidad, las pérdidas de la cosecha y otras acciones o dimensiones que tienen que ver con la seguridad alimentaria que impactan en la seguridad nutricional de la población. Y en ese sentido, en otro webinar se me ocurrió mientras vi las preguntas, tendría que estar presente algunos de los actores del gobierno y cómo se visualiza la cuestión del sistema alimentario. Basta recordar que el desenlace es el estado de nutrición de la población y por eso de repente veo preguntas en el chat que dicen si tiene que ver con la obesidad, la seguridad alimentaria y las acciones que se toman. Pues sí, todas las acciones, el etiquetado de alimentos, la educación, todo lo que podamos hacer para propiciar seguridad alimentaria a la población. Y en ese sentido, primero te pido en unos 3-4 minutos, Verónica, nos des tus acciones futuras a nivel poblacional y recomendaciones. Adelante, Verónica. Gracias, Teresa. Primero quiero aclarar que yo he tomado este seminario desde el punto de vista de nuestro equipo, y nuestro equipo es el equipo de estadística y nosotros medimos. La FAO tiene muchos otros equipos que son quienes aconsejan las medidas que hay que tomar para avanzar y acabar con el hambre en el mundo. Para acabar el hambre en el mundo yo voy a seguir, primero quiero mencionar que es imprescindible invertir en levantamiento de datos representativos de las poblaciones para poder tomar medidas de política pública apropiadas basadas en evidencia. Creo que eso es imprescindible y yo le llamo invertir porque no es un gasto. Luego se ahorra mucho dinero cuando las políticas públicas están bien diseñadas porque se tiene buena información. Las consejos de FAO, las políticas de FAO que FAO sugiere y aboca son primero que hay que transformar los sistemas alimentarios como dijo Hugo. Tenemos que movernos de un sistema alimentario industrializado de comida ultraprocesada mayormente a sistemas alimentarios de alimentos saludables, producidos en cercanías en la medida de lo posible y que sean más económicos que los alimentos ultraprocesados. O sea,
Y esto va a llevar muchísimo tiempo, es algo muy complicado, pero es hacia lo que apuntamos, es hacia lo que estamos trabajando. En este momento de emergencia del COVID, las transferencias no condicionadas, como dijo Rafael, es algo imprescindible para la población y necesitamos que llegue a todos los que los necesitan, porque en este momento se ha causado emergencia en mucha gente que está fuera del radar de las autoridades, que normalmente no necesitan asistencia, pero en este momento sí la van a necesitar. Otra medida es facilitar el acceso a los mercados de los productores, de los pequeños productores. En este momento se está, porque por los encierros, porque no se ha tenido mano de obra para cosechar, por ejemplo, no se ha tenido acceso, porque los mercados han cerrado, no se ha tenido acceso a los mercados y se ha perdido y desperdiciado muchos alimentos, porque no se han cosechado, porque no ha habido la mano de obra para hacerlo, o porque los precios bajaron tanto que no valía la pena cosecharlo. Entonces, otra medida que es continuar con los programas para disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos. A grandes rasgos son estas las medidas que aboca y con las que trabaja FAO. La alimentación escolar es otra muy importante, que no se debe cortar la alimentación escolar cuando las escuelas están cerradas. Y eso es un desafío muy grande en muchos países, de cómo alimentar a esos niños que dependían de la alimentación escolar ahora que las escuelas están cerradas. Entonces, eso es un poco, y contarles que FAO en este momento está realizando mediciones del COVID en la seguridad alimentaria en 134 países en todas las regiones del mundo. Por ahora tenemos fondos para realizar solo una medición. Esperamos conseguir para hacerlas repetidas, porque esto se necesita monitorear frecuentemente y no solo una vez al año. Así que por el momento me quedo aquí y muchas gracias por tenerme en este seminario. Gracias, Verónica. A continuación, Rafael Pérez Escamilla, si nos das tus comentarios finales y alguna. Gracias, Tere. Bueno, yo lo que quiero decir que concuerdo totalmente con todo lo que Verónica ha comentado, ha recomendado, y la parte que yo quiero agregar es la necesidad de poner muchísima atención a la seguridad alimentaria durante los primeros 1000 días de la vida. Esto incluye el periodo del embarazo o la gestación, e incluye los 2 primeros años de la vida. Y sabemos que sí, que hay muchos temas de agricultura, hay muchos temas de otros sectores que inciden en la seguridad alimentaria, pero cuando estamos hablando de esta etapa de la vida, es fundamental el rol del sector salud, quien tiene la manera de llegar fuertemente, con buena cobertura, a las mujeres durante la atención prenatal y a los niños durante los 2 primeros años de vida a través de campañas de vacunas, etcétera. Entonces hay que monitorear en esta población muy cercanamente el tema de la inseguridad alimentaria. Hay que asegurarnos que dentro de, ojalá pronto exista un nuevo sistema más equitativo, más justo de alimentación en México, se dé altísima prioridad a la buena alimentación sana, nutritiva, variada, entre las mujeres embarazadas, no solo por el bienestar del bebé, pero también por el de ellas mismas, y también el realmente
aumentar mucho más los esfuerzos y la atención a la protección, la promoción y el apoyo a la lactancia materna y también a todo el tema de la alimentación complementaria en México. Súper importante el proteger a las familias mexicanas de el mercadeo que tiene muy poca ética por ciertos sectores de la industria de alimentos que lo que están consiguiendo o han conseguido es que niños pequeñísimos estén tomando refrescos, que estén comiendo casi pura comida chatarra. Esto también tiene que ver con las políticas de precios, también tiene que ver con los entornos, qué es lo que hay accesible en los entornos. Así es que por favor que no se nos olviden las niñas y los niños. Y quiero culminar mi comentario diciendo que México cuenta con una de las mejores estrategias que jamás se hayan diseñado en el mundo para entregar el cuidado cariñoso y sensible a los niños, o como se dice nurturing care en inglés, totalmente basado en evidencia, totalmente multisectorial, con altísima participación de la sociedad civil, coordinado por el CIPINA, con participación de organizaciones internacionales, y es la ENAPI, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, que fue aprobada por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que ha sido anunciada formalmente en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Gobernación, la doctora Olga Cordero. Y la pregunta que yo tengo a los tomadores de decisiones, ¿dónde está el dinero para la ENAPI? La ENAPI no se le ha asignado un solo centavo y a mí me duele muchísimo el estar leyendo en la prensa que se está pensando en disminuir en 75% el presupuesto actual del gobierno federal que debía ir destinado a familias con niños menores de 5 años. Si esto no se atiende, la inseguridad alimentaria no se va a poder resolver y se va a poder espantosamente peor debido a la epidemia del COVID. Muchas gracias por haberme tenido hoy con ustedes. Gracias, Rafael. Y por último, al doctor Hugo Melgar. Muchas Por gracias, favor, Tere. Hugo, hablar Muchas sobre gracias. la importancia del monitoreo. Sí, Si cómo no. puedes. Bueno, pues yo creo que la importancia del monitoreo aquí ha estado sobre la mesa todo el tiempo. Los colegas Verónica y Rafael han mostrado datos que se están recabando, se están haciendo esfuerzos grandes para seguir monitoreando esta situación. El monitoreo debe hacerse con herramientas válidas, con herramientas confiables, pero también con herramientas viables. Y entonces justamente las escalas de experiencia en inseguridad alimentaria son herramientas viables para poder hacer este monitoreo. El monitoreo también del acceso al agua, monitoreo de la pobreza, hay mediciones fáciles de aplicar, fáciles de interpretar, fáciles de analizar de la pobreza, de medición de la pobreza multidimensional. Yo quiero terminar mis comentarios, Tere y colegas, recordándonos que no existe una bala de plata para resolver estos problemas. No existe una fórmula mágica. Aquí lo que precisamos, lo que necesitamos, ya estoy hablando por Tuñor, lo que necesitamos es entrarle al sistema alimentario. Es un sistema alimentario que debe finalmente de cumplir con su función y debemos empezar ejerciendo la ciudadanía alimentaria. Y esto que estamos haciendo hoy es ciudadanía alimentaria, pero esa ciudadanía alimentaria no se hace por separado. La alianza que les mostré de las universidades colombianas es un ejemplo de los logros que se pueden obtener si promovemos estas alianzas. En México, por ejemplo, hay mucha gente trabajando en inseguridad alimentaria, en estudios, en investigación, en docencia de inseguridad alimentaria, ¿sí? Proponiendo intervenciones, no solo identificando los problemas. Está el Observatorio de Seguridad Alimentaria o de Derecho a la Alimentación Adecuada del Estado de Jalisco. Hay un observatorio que tiene muchos años en Guanajuato. Está el equipo de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿sí?
los colegas de allá de nutrición que trabajan profundamente estos temas de seguridad alimentaria. Estos observatorios existen en San Luis Potosí, existen en Colima, en Chiapas, en Veracruz, ¿sí? Entonces, yo pienso que también me gustaría cerrar esto con ese llamado a que ejerzamos la ciudadanía alimentaria desde la academia, ¿sí? Y que tendamos esos puentes, no solo para profundizar la discusión, sino para ser propositivos y poder llegar justamente a los tomadores de decisión que deben hacer su trabajo. Y Rafa terminó su presentación poniendo un ejemplo claro. Hay que poner el dinero donde ponen la boca, ¿no? Hay que poner el dinero donde ponen la boca. En este país, donde estoy en este momento, y Rafa trabajó mucho, ha estado trabajando durante muchos años en Brasil, ¿sí? De cerca con este tema. El gobierno de Brasil invertía en el año 2009, y así nos contaron Rafa allá en Campinas, nos contó el ministro, invertía 20.000 millones de euros por año en la lucha contra el hambre y la pobreza. Entonces, eso es lo que se necesita para comenzar. Y porque tenemos un montón también de herramientas que han mostrado su eficacia y también otras que no. Entonces, debemos de hacer eso, de tender esos puentes y de poner, de rascar donde pica, como decía Eduardo Galeano en uno de sus cuentos. Nosotros rascamos y rascamos muy bien, pero tenemos que rascar donde pica. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, finalmente, excelentes presentaciones, muchas gracias. Hay muchas felicitaciones en el chat. Y bueno, el reto es cómo alcanzar a proteger a la población de la inseguridad alimentaria, sobre todo durante esta pandemia. Cuidémonos y cuidemos nuestros alimentos. Accedamos a alimentos nutritivos y apoyemos a la gente. Finalmente, les quiero decir que queda grabado y en las presentaciones está los correos electrónicos de los ponentes. Todos los quieren contactar, Verónica, Rafael, Hugo, por favor, ojalá se tomen el tiempo. Y finalmente le pido al doctor Eduardo Lascano cierre este webinar con la promesa de que haremos otro con otra visión. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Tere. A todos ustedes, los ponentes, excelentes reflexiones, propuestas específicas. Es muy preocupante porque claramente ya se ha definido una disminución del Producto Interno Bruto en toda la región, muy grande. No solamente vamos a estar en riesgo, sino que ya es definitivo la disminución del poder adquisitivo de los alimentos. Hay muchas propuestas específicas que ustedes han realizado, es realmente muy enriquecedor. Los invito a que nuevamente participen en las diversas actividades del instituto. Felicito también a Tere por haber coordinado y organizado este evento que tuvo un gran interés, cerca de 1,000 participantes, tanto directamente por sus computadoras y también por las redes sociales. Les agradecemos mucho su participación y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias.